Hay personas que llevan años queriendo cambiar algo, un hábito, una forma de reaccionar, una dinámica en sus relaciones, un patrón que saben que no les hace bien. Lo han intentado, muchas veces, con fuerza de voluntad, con propósitos de año nuevo, con promesas a sí mismos. Y sin embargo, ahí siguen, repitiendo lo mismo, sintiéndose frustrados y preguntándose qué les pasa. La respuesta no es que sean débiles, ni que no quieran de verdad, ni que estén condenados a ser siempre así. La respuesta está en cómo funciona el cerebro y en por qué cambiar es mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Hoy vamos a entender por qué algunas personas no pueden cambiar aunque quieran, qué mecanismos del cerebro lo explican y qué hace que el cambio sea posible. Esto es La Cotidianamente. Bienvenido, bienvenida. Lo primero que hay que entender es algo que va en contra de lo que nos han enseñado. Cambiar no es solo una cuestión de decisión. Vivimos en una cultura que nos dice que si quieres puedes, que el cambio es una cuestión de actitud, de determinación, de esfuerzo. Y hay algo de verdad en eso, pero es una verdad incompleta, porque ignora algo fundamental. La mayor parte de nuestro comportamiento no está controlado por la parte consciente del cerebro. Está controlado por hábitos, por patrones automatizados, por respuestas emocionales que se activan antes de que puedas pensar. Y esas respuestas no desaparecen porque decidas que desaparezcan, porque no están en la parte racional del cerebro, están grabadas mucho más profundo. Para entender por qué es tan difícil cambiar, hay que entender cómo se forman los patrones en el cerebro. Cada vez que repetimos un comportamiento, el cerebro refuerza las conexiones neuronales asociadas a ese comportamiento. Es como abrir un camino en el bosque. La primera vez cuesta mucho, pero cada vez que lo recorres, el camino se hace más ancho, más fácil de seguir, más automático. Con el tiempo ese camino se convierte en una autopista y el cerebro lo toma de forma automática, sin que tú lo decidas conscientemente. Por eso, cuando intentas cambiar un patrón muy establecido, no estás solo cambiando una conducta, estás intentando construir un camino nuevo, mientras el cerebro sigue tirando hacia la autopista de siempre. Y eso requiere mucho más que fuerza de voluntad. Requiere repetición, requiere tiempo y requiere entender que al principio el camino nuevo va a ser mucho más difícil que el viejo. Pero hay algo que hace que cambiar sea todavía más difícil y es el papel que juegan las emociones. Muchos patrones de conducta están ligados a emociones muy intensas: miedo, vergüenza, culpa, angustia. Y cuando intentas cambiar ese patrón, esas emociones se activan. El cerebro interpreta el cambio como una amenaza, como algo peligroso, aunque racionalmente sepas que el cambio es bueno para ti. Por ejemplo, una persona que tiene el patrón de no pedir ayuda no solo está siguiendo un hábito, está evitando una emoción muy concreta: el miedo al rechazo o la vergüenza de mostrar necesidad. Cada vez que intenta pedir ayuda, esa emoción se activa con tanta intensidad que el cerebro prefiere volver al patrón conocido, aunque ese patrón le cueste caro. Porque para el cerebro lo conocido siempre parece mucho más seguro que lo desconocido, aunque lo conocido sea doloroso. Hay otro factor que muy poca gente tiene en cuenta y es uno de los más poderosos: la identidad. Muchas veces los patrones que queremos cambiar están tan integrados en la forma en que nos vemos a nosotros mismos que cambiarlos amenaza nuestra identidad. Una persona que lleva años diciéndose a sí misma: soy una persona ansiosa, soy impulsivo, soy así, está construyendo una identidad alrededor de ese patrón. Y cuando intenta cambiar, hay una parte de ella que resiste. No porque quiera seguir sufriendo, sino porque cambiar significa dejar de ser quien cree que es. Y eso da miedo. Por eso, una de las claves del cambio real no es solo cambiar el comportamiento, es cambiar la narrativa sobre uno mismo. Pasar de soy así a esto es un patrón que aprendí y que puedo cambiar y que puedo aprender a modificar. Eso no es solo un cambio de palabras, es un cambio profundo en la forma de verse a uno mismo. Entonces, ¿qué hace que el cambio sea posible? Lo primero es entender que el cambio no ocurre de golpe, ocurre en pequeños pasos, en momentos concretos en los que eliges de forma consciente hacer algo diferente a lo que el patrón te pide. No siempre, no perfectamente, pero sí
cada vez más. Lo segundo es trabajar con las emociones, no contra ellas. No se trata de ignorar el miedo o la vergüenza, se trata de aprender a tolerarlos, de que el cerebro aprenda que puede sentir esa emoción y seguir adelante de todas formas. Y lo tercero, y más importante, es la compasión. El cambio no ocurre desde la autoexigencia brutal, no ocurre desde el castigo ni desde la frustración. Ocurre desde la comprensión de por qué ese patrón existe y desde la decisión amable pero firme de construir algo diferente. ¿Por qué? Porque mereces algo mejor. Si llevas tiempo intentando cambiar algo y no lo consigues, no es porque seas débil, no es porque no quieras de verdad, es porque el cambio real es un proceso que requiere entender cómo funciona tu cerebro, trabajar con tus emociones y cambiar la narrativa que tienes sobre ti mismo. No ocurre de un día para otro, pero ocurre cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a entenderte. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana, suscríbete al canal y deja tu like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Y antes de irme, quiero dejar una pregunta. ¿Hay algo que llevas tiempo intentando cambiar y que sientes que no puedes? ¿Crees que ahora lo entiendes un poquito mejor? Estaré encantada de leerte en comentarios.